Persia era invencible, y sus ansias de conquista comenzaban a hacer temblar a una potencia emergente al otro lado del Mediterráneo, las ciudades-estado de Grecia. Vamos a ponernos en situación. Esa masa de agua es el Mar Negro, y este pequeño recodo es el estrecho del Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Así que desde aquí, desde Asia o Asia Menor, puedo ver allí mismo el continente europeo. En el año 494 a.C., Darío logró sofocar una revuelta en una serie de ciudades de la costa de Turquía, una revuelta alentada por Atenas. Así pues, Darío quería darle una lección a Atenas. Iba a marchar sobre Grecia con intención de atacar aquella ciudad. Pero ¿cómo lo haría? Tenía que cruzar el mar. Así que levantó un pontón, un puente de barcos, y los alineó de extremo a extremo. Según Heródoto, formó un ejército de 70.000 hombres a lo ancho del mar para atacar Grecia. Impresionante. Los ingenieros persas lograron unir ambos lados del Bósforo hundiendo barcos de extremo a extremo para asegurar unos cimientos. A continuación construyeron un camino por encima que conectaba Asia con Europa. Probablemente se tratara de un entramado de tablones bajo el cual se extendió arena prensada, quizá para mantener seca la madera y reforzar la estabilidad del camino. Para impedir que las embarcaciones se tambaleasen, tuvieron que usar un sistema de anclaje de un peso determinado, pues si era excesivo, los barcos podrían inclinarse demasiado y sufrir daños. El que los tablones se mantuvieran intactos, a pesar no solo del peso de todo el ejército que los cruzaba, sino también del oleaje del Bósforo, fue toda una maravilla de la ingeniería anterior a los ordenadores. A finales de agosto del 490 a.C., Darío ya estaba en suelo griego y se había hecho con Macedonia. Su siguiente paso sería vérselas con el general griego Temístocles y con el ejército conjunto de Atenas y Corintio en la famosa batalla de Maratón. Los efectivos del formidable ejército persa rondaban los 60, 140 o 250.000, depende de las fuentes históricas. Superaban a los griegos en 10-1. Su único recurso era mandar refuerzos y encargaron al legendario corredor Filipides para que pusiera rumbo a Esparta. Filipides cubrió una distancia de 225 kilómetros en 2 días y dio nombre a la famosa prueba de la maratón. Los dos ejércitos se vieron las caras en una vasta y abierta meseta. Si se enfrentaban frontalmente, el gigantesco destacamento persa haría trizas a los griegos, mucho menos numerosos. Fue el comienzo de las guerras médicas. Un reducido pelotón griego atacó a los persas de frente. No tenían nada que hacer. Pero el resto de las fuerzas griegas se desplegaron en 2 frentes y atacaron a los persas por los flancos. Inmersos en una sangrienta matanza, los persas sufrieron cuantiosas pérdidas y acabaron retirándose. Para los griegos fue una gran victoria. Para los persas, un mero tropiezo en su camino hacia la dominación del mundo. Darío decidió regresar a casa y centró su atención en reforzar las defensas de la capital, Persépolis. Nunca llegaría hasta ella. En el año 485 a.C., Darío fallecía cuando se proponía sofocar una rebelión en Egipto. Dejó atrás un imperio que redefinió las nociones mismas del poder y la gloria. Además, impidió que se repitiera el caos que siguió a la muerte de Ciro, nombrando sucesor a su propio hijo, Jerjes. Con precedentes como Ciro el innovador y Darío el expansionista, Jerjes no lo tenía nada fácil. Sin embargo, llevaba toda su vida esperando subir al trono. Entre sus primeras hazañas, sofocó una rebelión en Babilonia y otra en Egipto. Y después fue a por Grecia. Los griegos se le habían atragantado. Algunos historiadores dicen que Jerjes quería lanzar un ataque preventivo. Otros opinan que solo estaba terminando lo que comenzó su padre. Sea como fuere, desde su victoria en Maratón, a los griegos ya no les intimidaban ni les impresionaban los persas. Así que Jerjes se alió con la marina cartaginesa en el extremo del actual Túnez y se propuso batir a los griegos por mar. En el año 480 a.C., el imperio persa estaba en su apogeo, extenso, todopoderoso e inmensamente rico. Habían pasado 10 años desde la derrota de Darío el Grande a manos de los griegos en Maratón.
Su hijo, Jerjes, es ahora el monarca absoluto de la dinastía aqueménida del Imperio Persa. Y quiere venganza. Grecia, que aún está surgiendo como fuerza militar, está formada por una coalición de ciudades-estado muy distintas entre sí, que van desde las democracias hasta las dictaduras. Solo les une un credo común: su odio hacia Persia. El mundo antiguo está a punto de presenciar la Segunda Guerra Médica. De su resultado dependerá el futuro del mundo moderno. Tradicionalmente, los griegos llamaban bárbaros a todos los extranjeros. Es probable que todos los enfrentamientos entre este y oeste tuvieran su origen en los persas y griegos y hayan seguido desde entonces. La invasión persa de Grecia se convertiría en una de las mayores colaboraciones estratégicas y tecnológicas de la historia castrense. La invasión masiva consistiría en un complejo asalto por tierra y por mar que requeriría algunos de los avances más asombrosos de la ingeniería. Jerjes quería que sus fuerzas entraran en Grecia por el istmo del monte Azos. Pero la turbulencia de sus corrientes era tan fuerte que el rey mandó excavar un canal que cruzara el istmo. Con una numerosa mano de obra y diversos expertos en la construcción de canales, los hombres de Jerjes apenas tardaron 6 meses en concluir el proyecto. El siguiente reto al que se enfrentaban generales y arquitectos era aún mayor. El multitudinario ejército persa todavía tenía que cruzar el estrecho de Helesponto, de 2,5 kilómetros de ancho. A día de hoy, su solución se considera uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos ideados para una campaña militar. La estrategia de Jerjes era sencilla: apabullar a los griegos por tierra y por mar con su superioridad numérica. Esta vez los ejércitos griegos también tenían al mando al legendario general Temístocles. Sabía que no podría derrotar a Jerjes por tierra, de modo que diseñó un plan para tenderles una trampa a los navíos persas. En agosto del año 480 a.C., los dos ejércitos se vieron las caras en un punto elegido por los griegos, las Termópilas, un paso montañoso tan estrecho que por él no cabía más que una cuadriga. Durante días, el numerosísimo ejército persa se quedó atascado en el peor lado de aquel paso, tal y como habían planeado los griegos. Entretanto, sin que los persas se percataran, Temístocles abandonó el campo de batalla con la mayoría de su ejército, dejando un señuelo de 6.000 soldados espartanos. Como le había ocurrido a su padre, Jerjes estaba a punto de lanzarse de cabeza a una trampa griega. Cuando por fin lograron atravesar el estrecho paso, los persas se deshicieron con facilidad de los escasos soldados espartanos que Temístocles había dejado como cebo y marcharon hacia Atenas. Pero cuando Jerjes llegó a la ciudad, Atenas estaba desierta. Jerjes sospechaba que le habían engañado. Haría pagar por ello a los atenienses. Durante generaciones, los reyes persas habían hecho gala de una gran tolerancia hacia los pueblos que conquistaban. Esta vez no iba a ser así. En un desacostumbrado arrebato, Jerjes prendió fuego a Atenas. Algo de lo que el rey persa se arrepintió enseguida. A la mañana siguiente ordenó reconstruir la ciudad. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Este arranque de rabia se volvería contra Persia casi 200 años más tarde, pero la guerra aún no había terminado. Al mismo tiempo, Temístocles estaba urdiendo un plan que llevaría a la descomunal flota persa hacia el angosto golfo de Salamina. Los griegos atacaron por sorpresa. Los buques persas quedaron atrapados en un embotellamiento naval. La estrechez del golfo les impedía cualquier maniobra, mientras los griegos usaban sus pesados trirremes como arietes para hundir a sus enemigos. Fue una victoria decisiva para los griegos. Jerjes regresó a casa derrotado. El rey del Imperio Persa ya no era invencible. Hubo una nota positiva en la derrota persa en la batalla de Salamina que les salvó del oprobio. Una mujer llamada Artemisa, la única capitana de la flota persa, engañó a los griegos hundiendo uno de los barcos persas y escapando en medio de la confusión. Su capacidad de supervivencia impresionó tanto a Jerjes que al parecer llegó a decir que sus hombres se estaban convirtiendo en mujeres y sus mujeres en hombres.
Las guerras médicas llevaron a Atenas a su época dorada, pero hicieron vulnerable al poderoso imperio. Le correspondería a un joven príncipe que idolatraba a los grandes monarcas persas darle al imperio la estocada final. En el año 480 a.C., tras la derrota a manos de los griegos en la batalla naval de las Termópilas, el aura de invencibilidad que rodeaba al imperio había desaparecido. Pero los persas aún tenían por delante días de gloria. En el año 465 a.C. moría el rey Jerjes I. Jerjes legó el imperio a su hijo Artajerjes, quien se impuso la misión de devolver a Persia a su época dorada. Para empezar, se propuso retomar un proyecto iniciado por su abuelo Darío. 4 décadas después de la primera piedra, Persépolis, la majestuosa capital, aún estaba a medio construir. Así pues, Artajerjes supervisaría uno de los últimos superproyectos del imperio persa. En el siglo IV a.C., la arquitectura persa seguía siendo la más refinada del mundo. Sin embargo, bajo las imponentes columnas y los suntuosos palacios, los mismos cimientos del imperio se estaban viniendo abajo. Y sus enemigos estaban al acecho. Cuando Atenas apoyó una rebelión en Egipto y los griegos ocuparon la capital, Menfis, Artajerjes tuvo que abandonar Persépolis y sus proyectos para librar una contienda y expulsar a los griegos de Menfis y recuperar Egipto. Sería la última gran victoria del imperio persa, ya que en el 424 a.C., la muerte de Artajerjes dejaría un vacío de poder y pondría fin a 8 décadas de desorganización e interminables luchas intestinas. Mientras el imperio persa estaba inmerso en conflictos internos y escándalos de corrupción, un joven príncipe macedonio estudiaba a Heródoto y leía los relatos sobre el legendario héroe persa Ciro el Grande. Este príncipe macedonio también sería un conquistador. Se llamaba Alejandro. En el 336 a.C., un pariente lejano de Artajerjes subió al poder bajo un nombre propio de reyes, Darío III. Pasaría a la historia como el rey que perdió un imperio. Durante los siguientes 4 años, Alejandro y Darío III se verían las caras en una serie de feroces batallas en las que el ejército de Darío iría retrasando posiciones hasta sus dominios. En el año 330, Alejandro estaba a las puertas de la joya del imperio persa, Persépolis. Alejandro adoptó la filosofía de los persas en cuanto a los pueblos derrotados. Sus hombres tenían prohibido el pillaje y el saqueo en tierras conquistadas, pero ¿cómo domar a tantos soldados tras una victoria sobre el mayor imperio del planeta? Quizá los soldados se impacientaron o tenían ganas de venganza, o puede que se acordaran de las historias del incendio de Atenas a manos de los persas. El caso es que en Persépolis se desahogaron. Las desmedidas celebraciones tras la victoria degeneraron en el pillaje de los tesoros y en uno de los incendios provocados más lamentables de la historia. Persépolis estalló en llamas. Alejandro no era de los que arrasaban con todo. Lo más seguro es que Persépolis acabara incendiada como un gesto simbólico, no como un gesto destructivo. Debía de haber ropajes maravillosos y muchas telas por todas partes, y el fuego pudo haberse prendido tanto por accidente como a propósito. Pero si de verdad quería parecerse a los reyes aquémidos, lo último que debería haber hecho es destruir Persépolis. Pero en esa época no había bomberos, y una vez que las llamas se prendieron, el incendio fue horrible, dejó su rastro en toda la ciudad. Darío III, que había escapado a ese ataque, fue finalmente asesinado en el verano del año 330 por sus propios aliados. El último de los reyes aqueménidos había muerto. Alejandro le proporcionó a Darío un majestuoso funeral. Más tarde incluso se casaría con su hija y se presentaría a sí mismo como uno de los reyes persas, dándole su capítulo final a la historia de un imperio que se había extendido por 3 continentes durante más de 2700 años.